Licenciado, no ha activado su micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, sí se la escucha. Buenas tardes, licenciado, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, licenciado. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué ven en sus pantallas, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, miran, ¿cuál es tu trabajo como economista? Sí, licenciado. Muy bien. Ok, fíjense que yo acostumbro empezar la clase siempre con una noticia económica. Pues no es la última, pero sí pongo una noticia económica que pueda estar relacionada con el curso. Y en esta ocasión, esta noticia que encontré está relacionada directamente con la clase, en virtud de que la política monetaria de nuestro país está en función de la tasa de interés líder. Y la semana pasada la autoridad monetaria de nuestro país incrementó la tasa de interés líder. ¿Eso por qué creen ustedes de que se debe? ¿Por qué aumenta o disminuye la tasa de interés líder? Buenas tardes, Wagner. ¿Se busca contrarrestar la inflación No te por medio escucha, de fíjate. No te escucho. Ya, se busca contrarrestar la inflación a través de ese instrumento? Ah, muy bien. ¿Quién habló? Raúl Maldonado. Raúl Maldonado. Vamos a darle volumen a esto. Aquí está. Muy bien, ahora sí. Muy bien, nos decía Raúl. De que la autoridad monetaria, a través del instrumento de la tasa líder, lo que busca es contrarrestar o atacar la inflación.
es una de las obligaciones o de las responsabilidades que obtiene. Muy bien. La autoridad monetaria, ¿en qué momentos aumenta la tasa de interés líder? ¿Por qué lo sube? ¿O por qué la baja? Por presiones inflacionarias. Si no hay presiones inflacionarias, la autoridad monetaria la mantiene o la disminuye. Actualmente, ¿por qué hay presiones inflacionarias? Bueno, hay presiones inflacionarias. Vamos a ver. Se podría decir que en el caso específico de nuestro país, ¿verdad? Porque yo estaba leyendo que las materias primas habían bajado un 20% en 4 meses. Pero nosotros que somos importadores de carburantes, podríamos decirle que todavía sufrimos ese efecto. Otro es la tasa de interés en Estados Unidos, que está subiendo y de alguna manera eso afecta a los países y a las monedas de Latinoamérica. A mí esas dos se me ocurren ahorita, pero no sé si habrá más. Muy bien. ¿Se recuerdan ustedes de que yo dije la semana pasada de que la inflación es un fenómeno puramente monetario en el largo plazo, ¿cierto? Entonces, actualmente tenemos un problema monetario. La inyección de liquidez que recibió la economía en el año 2020, con todos los préstamos y con las transferencias que hizo el gobierno, esto pues ahora está pasando la factura y no solo en Guatemala, en todo el mundo, porque en todo el mundo hubo política monetaria expansiva, es decir, inyección de dinero a la economía. Entonces, se están viviendo ahora las consecuencias de esa expansión monetaria. También hay otros fenómenos como la guerra en Ucrania. Eso todavía es tema que está afectando a la inflación. También muchos países en todo el mundo están depreciando sus monedas, es decir, que están haciendo que tiendan a subir respecto del dólar. Entonces, todo ello ha venido a influir desde el punto de vista monetario en la inflación. Si lo vemos desde el punto de vista del sector real, también hay presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Hay incremento en la demanda de bienes y servicios. El año pasado las economías empezaron a tener expansiones. La economía de nuestro país tuvo un buen crecimiento en el año 2022 respecto al año 2021. No obstante que en el año 2021 se creció 8%, el año pasado creció 4.5% la economía, pero si nosotros vemos el comportamiento de la economía en el largo plazo, pues fue un crecimiento por encima del promedio y también está dentro del PIB potencial. Por lo tanto, del lado del sector real hubo un incremento en la demanda. El tema de la guerra en Ucrania pues provocó un incremento de precios de materias primas como el trigo. Rusia es uno de los principales productores de trigo a nivel global. Hubo incremento en los precios del petróleo y también hubo incremento en el precio del maíz. Estos tres productos que mencioné, petróleo, maíz y trigo, principalmente son conocidos como commodities en los mercados de valores, los mercados bursátiles. Y estos commodities tuvieron un incremento en el año 2022. Eso trajo consigo aumento de la inflación, viendo desde el punto de vista del sector real. Y las autoridades monetarias en todo el mundo, no solo en Guatemala, ha habido una recurrencia de aumentar sus tasas de interés líder. Y la tasa de interés líder, como bien mencionó Francisco Maldonado, es el nombre, ¿verdad, compañero? Sí, Raúl Francisco Maldonado, sí. Ok, pues bueno, como mencionaba, es un instrumento de política monetaria. Evelyn Figueroa se va a integrar. Vamos a preguntarle a Evelyn para que nos ilustre con su opinión. Evelyn, la compañera que se acaba de integrar al salón de clase, ¿nos escucha? ¿Se encuentra Evelyn Figueroa, que es la compañera que acaba de ingresar? Yo creo que no quiere contestar, creo que no está. Muy bien. Entonces, nosotros en nuestro país, la autoridad monetaria ha buscado el mecanismo de controlar la inflación.
Y la autoridad monetaria también dice de que el, 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 el vicepresidente del Banco Central dice de que el mecanismo de transmisión de la política monetaria lleva entre 8 o 9 meses. Entonces, no es inmediato que la autoridad monetaria haya subido la tasa de interés líder y que de un día para otro ya la inflación esté controlada y que volvemos todo a lo normal. Esto va a llevar unos meses de espera. Y estimo de que si aumentaron la inflación, la tasa de interés líder, perdón, en 50 puntos básicos, es decir, que pasó de 3.75 a 4.25, no creo que vuelvan a subir la tasa de interés líder, por lo menos en 1 o 2 meses. Creo que no la vuelven a subir, porque incrementar la tasa de interés líder bastante en un periodo tan corto, pues requiere que se espere de los resultados. Muy bien. De 6 a 9 meses, indicó la autoridad monetaria, el vicepresidente del Banco de Guatemala. De 6 a 9 meses es lo que él dice que podría darse ese mecanismo de transmisión. Recalcó que la principal causante de inflación ha sido el precio interior del barril de petróleo, influido por varios factores, por lo cual se considera que en enero y febrero de este año la inflación local se mantendrá alta, pero a partir de marzo se comenzaría a observar una disminución como efecto de esta y otras medidas. Okay. Tenemos aquí los aumentos en la tasa de interés líder del año 2023-22, una noticia de prensa libre de la semana pasada, y vemos de que la tasa de interés líder empezó en 1.75 el año pasado y tuvo unos incrementos en lo que fue transcurriendo el año. Llegó a 4.25 en enero 2023, de 1.75 a 4.25. Por lo tanto, existen presiones inflacionarias serias y la autoridad monetaria espera controlar la inflación en unos meses. Pregunto, ¿esto qué efectos podría tener para nosotros, los ciudadanos de a pie? La tasa de incremento de la tasa de interés líder. ¿Sí? ¿Qué efecto puede tener para usted como ciudadano de a pie? Desde el punto de vista de la producción, pienso que al productor le suben los intereses, lógicamente le va a trasladar el precio, ¿verdad? Porque él no va a pagar esos intereses, le tiene que subir al costo. Y desde el punto, desde mi enfoque, pienso que desde ese punto de vista va a subir los precios. Puede Ahora, tener un desde efecto el contraproducente. punto de vista de la demanda, lógicamente el consumidor va a tener tasas de interés más altas, va a sopesar meterse a un préstamo. O sea, creo que desde ese punto de vista vamos a encontrar una especie como de choque, ¿no? Para unos va a precios más altos, interés más caro, entonces lógicamente reduciría la demanda, como dice usted. ¿Y usted como ciudadano de a pie qué esperaría? ¿Que su préstamo que tiene con el banco por la casa, por el carro que está pagando, le suban los intereses o que los bajen? Una vez que ya tenga firmados los documentos, por lo regular, los documentos que se firman con tasa de interés variable, por lo regular, salvo que sea una excepción. Y como en este caso los empresarios o digamos los bancos pueden tener la opción de poder subir el préstamo, el interés del préstamo, perdón, o sea, la cuota, lógicamente la van a subir. Ok, entonces nosotros como ciudadanos de a pie también podríamos esperar de que suban las tasas de interés domésticas. La tasa de interés por su préstamo, usted va a estar pagando ahora, pues de repente lo ajusten por ahí, con el préstamo de la casa, del carro, en fin. Preguntas para... Yo quisiera, y si usted me permite, hacerle un comentario. Por favor, te escuchamos. Yo estaba escuchando hoy que posiblemente ya, como ya empezó el año nuevo chino y parece que ya China va a necesita crecer al 5%, entonces China consume la quinta parte del petróleo del mundo. Entonces se espera
se espera que el barril de petróleo en los próximos meses llegue a los $100. Entonces, según mi criterio, ¿verdad? Según mi enfoque con lo que usted me está comentando, bueno, yo creo que la autoridad monetaria es vicepresidente, porque no creo que el presidente tenga esa, si no se lo pone, no lo escribe, ¿va? De 6 a 9 meses creo que es muy largo ver que la tasa líder, los objetivos de la tasa líder. Pero si es cierto lo que se espera, yo creo que va a subir mucho más La inflación. la inflación. Y estaba viendo yo que, por ejemplo, en el caso de muchos países, la tasa líder anda hasta por el 10%. Estaba viendo México y otros países de Latinoamérica. O sea, es un comentario, ¿verdad? No es un estudio, no es algo epistemológico, sino que algo que yo estaba viendo hoy en la mañana. Entonces yo dije, todavía está muy poco aquí. No, pues buenísimo. Gracias por los aportes. La verdad de que da gusto cuando los compañeros participan y dan sus comentarios, preguntas también en la clase. Muy agradecido para, ¿cómo es Francisco Maldonado, verdad? Raúl Francisco Maldonado. Así es, sí, a sus órdenes, gracias. Ok. Con relación al incremento en la demanda de petróleo por parte de China, el domingo creo que fue que empezó el año chino, fue que ¿qué fue su año nuevo chino? Miren, yo creo de que en el momento en que empiece a aumentar la demanda de petróleo por parte de China, pues los productores van a estar atentos también a surtirle. Recordemos de que la OPEP, que es un cártel de productores de petróleo, pues ellos son los que influyen, no estoy diciendo que determinan, pero sí influyen en los precios. Y al incrementar la demanda china, pues ellos van a incrementar su producción. También recordemos de que, pues aparentemente hay una alianza perversa entre China y Rusia. Rusia es de los principales productores de petróleo a nivel mundial. Y, o sea, él como país, o sea, la OPEP produce más petróleo que Rusia, pero la OPEP es un cártel, es la unión, la asociación de varios países que producen petróleo. Rusia no pertenece a la OPEP. Entonces, en el momento en que China aumentara su demanda de petróleo, pues van a estar los productores atentos a ofrecerle más y por lo tanto podría esperarse un precio de equilibrio en el petróleo. Yo siento que influye más eh, con efectos políticos, eh, estratégicos y algunos efectos ajenos propiamente a la economía para el precio del petróleo. El precio del petróleo siempre ha sido influenciado por los inventarios de petróleo que pueda tener Estados Unidos, por la demanda que pueda haber o disminución de la demanda y factores geopolíticos. Recuerden ustedes de que hace 2 años, cuando estábamos en plena pandemia, pues tuvieron unos problemas en un canal de Europa, donde pasaban los barcos que distribuían petróleo que venían de Asia hacia Europa. Creo que fue en el canal de Suez. Entonces un barco se quedó atravesado, no podían pasar ahí los barcos petroleros y eso influyó para que subiera un poco el precio. También es un poco alarmante hablar de que llegue a costar $100 el barril de petróleo en estos momentos, por lo mismo que les decía. También Guatemala pues, es un país minúsculo en el concierto de las naciones. Creo que los principales demandantes de petróleo no estarían dispuestos y harían lo que sea con tal de que el precio del petróleo no se incremente más. A ellos les afectaría fuertemente más que a nosotros. Pero bueno, habría que esperar. La verdad es que la economía con la pandemia se contradijeron muchos prototipos y se contradijo un poco la teoría económica. Las cosas que pensábamos antes, creo que el cambio de paradigma con la pandemia está claro. Cuando empezó la pandemia, recuerdan, el precio del barril de petróleo era negativo. Unos días, creo que el 18 de marzo del año 2020, llegó a ser negativo el precio del barril de petróleo. Y nosotros vemos que el precio del barril de petróleo después llegó a estar mucho más alto que eso. Entonces, vamos a ver, estamos viendo una contradicción de los paradigmas. Otra de las cosas que contradicen los paradigmas es de que los organismos internacionales de crédito siempre ponían algunas condiciones para los créditos
Y en la época de la pandemia, pues dieron carta blanca para que muchas economías, muchos países aumentaran sus déficits fiscales. Muy bien. Preguntas para economistas de no economistas. Creo que eso lo habíamos platicado la semana pasada. Y voy a saltarme un poquito esto. Falacia de los no economistas. ¿Qué es una falacia? Eso va para todos. Falacia es como una mentira, como un cuento, como algo que te hacen creer que no es verdad. Muy bien. Entonces, hay algunas falacias de los no economistas. Vamos a ver si ustedes comparten conmigo el mismo criterio. Acaba de integrarse Verónica, una compañera. ¿Me escucha, Verónica? ¿Silic? Ah, Muy no, es bien. la otra, Verónica. Es la otra. Ahí la tocaya. Usted estaba Es aquí, la que Mirna. acaba. Ok, Yo estaba aquí, la que entró es Mirna. Mirna, Verónica, ¿nos escucha? Sí, licenciado, disculpe, yo entré ahorita a primera hora. Es que no voy Vale. a poder segunda hora, disculpe. No tenga pena. Vamos a ver. Pregunta para usted, Mirna Verónica. ¿Cuánto cerró la inflación en el año 2022? No se lo podría responder, licenciado. Disculpe. Ah, bueno. ¿Fue alta o fue baja? Fue alta. Fue alta, casi llegó al 10%. Sí. Bueno, falacias de los no economistas, es lo que la gente cree en la calle. Vamos a ver si ustedes comparten conmigo esto. Primero, el Banco de Guatemala es quien fija las tasas de interés en nuestro país. ¿Cierto? Falso. 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 ¿Por qué? Si no estoy mal, es la Junta Monetaria la que se reúne para determinar el tipo de interés, la tasa de interés. No, pero estoy diciendo tasa de interés. Perdón, no, leí mal. No es líder, es solo tasa de interés. Supuestamente lo hace el mercado. Muy bien, supuestamente lo hace el mercado. Es el mercado quien determina las tasas de interés. Pero ustedes me van a decir, ¿cómo? Usted es libre de ir a un banco del sistema y contratar un préstamo con la tasa de interés que ellos le ponen. Nadie lo obliga, nadie lo presiona para que usted vaya a X o Y banco. Los bancos del sistema a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que tengan tasas de interés hasta el 70%, 80%? Miren el reporte de la Superintendencia de Bancos donde publica las tasas de interés y uno mira ahí esos datos. Pues miren, la verdad es que la gente cae en esas tasas de interés porque no sabe qué es la tasa de interés, simplemente le dan facilidad para el préstamo. Usted va a pagar al chas, usted va a pagar en cuotas semanales, cuotas quincenales, en fin. Pero cuando se dan a dar cuenta al final, si es que se dan a dar cuenta de las tasas de interés, hacer cuentas, en realidad es cuando se observan esas tasas de interés altísimas, pero con facilidades de crédito de cuotas semanales, cuotas quincenales bien bajas, la verdad es que la gente se anima a un préstamo con tasas de interés bajas. Entonces, así es como ahí sí que lo comprometen a uno a optar esos préstamos. A la hora de hacer cuentas es una tasa de interés muy alta la que se paga. Banco de Guatemala calcula la inflación porque es una falacia. La calcula el INE. Muy bien, es el INE quien calcula la inflación. Y muchas veces la gente en la calle piensa que es el Banco de Guatemala. Es el Instituto Nacional de Estadística quien hace esa estimación mensual. Y en miras de la política monetaria es importante que haya independencia a fin de que el Banco Central de nuestro país no pueda manipularla. Los precios suben por la devaluación del quetzal, porque es una falacia, porque es una falsa creencia. Pero yo he visto que el quetzal no se devalúa. No se devalúa. Yo no creo que lo devalúen. Desde que se mudó, desde que lo puso Arzú a 7.90, todavía sigue tal vez a esa tasa de cambio, a ese tipo de cambio.
En el 99 que tú lo puso ese tasa de cambio, estaba bien. Azul lo puso. Sí, no es que lo pusiera él, sino que en el gobierno de él, porque yo me recuerdo que ya se estabilizó un poco, ¿verdad? Porque sí había estado bastante variable la tasa de cambio, pero yo veo que no ha variado en casi 20 y pico de años. No es mucho lo que la variación que puede haber por devaluación, ¿verdad? Muy bien. No que los precios suban por devaluación, no, por inflación tal vez. Licenciado, buenas noches. En este caso, Hola. los precios suben por el encarecimiento de las materias primas, ¿no? Por el crecimiento de los costos. Así es. Ok. Miren, Se escucha. no sé, ¿alguien más quiere opinar? Porque considero que es una falacia que los precios suben por la devaluación del quetzal. A ver, ¿quién levantó la mano? No alcancé a ver. Podría ser por la alta demanda y poca oferta. Alta demanda y poca oferta. Muy bien. ¿Por qué es una falacia? Miren, jóvenes, porque la devaluación tiene que ver con tipo de cambio. Para empezar, nosotros hablamos de depreciación o revaluación del tipo de cambio en un sistema de tipo de cambio flexible como es el nuestro. ¿Sí? Y hay un sistema de tipo de cambio fijo. Y es cuando, como en el caso de El Salvador. En El Salvador lo que hizo el Banco Central fue fijar el tipo de cambio. Y esa fijación del tipo de cambio trajo como efecto que se utilizaran más dólares y la economía esté dolarizada. Pero en realidad en El Salvador hay un tipo de cambio fijo. 8.70 colones por dólar es el tipo de cambio fijo de El Salvador. Si el gobierno del Banco Central de El Salvador, Banco Central de Reserva de El Salvador, decidiera aumentar ese tipo de cambio fijo de 8.70 colones por dólar a 9 colones por dólar, ahí lo estaría depreciando, lo estaría devaluando, pero lo estaría subiendo. Entonces, en el sistema de tipo de cambio fijo hablamos, en el sistema cambiario hablamos devaluación o revaluación, tipo de cambio fijo, y depreciación o apreciación en un sistema de tipo de cambio flexible como el nuestro. Entonces, los precios, muchas veces hay una falsa creencia, porque la gente dice, es que vamos a ajustar el precio de venta por la devaluación. Yo una vez vi un bus donde decía, a partir del X fecha, el precio va a ser de 3.50 y pasaba de 3.50 a 3.50 por la devaluación del quetzal. Por supuesto que se entendía, ¿verdad? La gente sabía de que por el alto costo de vida, ellos también le iban a subir el precio del pasaje. Nosotros lo vemos como categoría económica en el sentido estricto, devaluación o revaluación tiene que ver con tipo de cambio fijo. Y lo otro que se piensa que es porque sube el costo de vida es inflación, alza en el nivel general de precios. ¿Sí? A eso es lo que la gente a veces le llama devaluación o una pérdida del poder adquisitivo del dinero. A eso es lo que la gente le llama devaluación, que su quetzalito vale menos, ha tenido una pérdida en el poder adquisitivo porque los precios han subido. Y eso es lo que la gente vulgarmente, popularmente le dice devaluación. Pero insisto, devaluación tiene que ver con un sistema de tipo de cambio fijo. Y ahí se habla de devaluación cuando sube y revaluación cuando baja. El tipo de cambio lo fija el Banco de Guatemala, porque es otra falacia. Volvemos al mercado, Wagner. Volvemos al Así es. mercado y que, bueno, el Banco de Guatemala, como tenemos un tipo de cambio flexible, pues tiene sus bandas para poder entrar, pero también está regulado por leyes, ¿no? Que ellos quieran, pero pues, el mercado. Muy bien, ese es un tema de la última unidad. Vamos a ver la participación del Banco Central en el mercado cambiario. Hay una regla de participación, unas bandas, como bien acaban de mencionar ustedes. Y en nuestro país el tipo de cambio no lo fija el Banco Central, no lo fija el Banco de Guatemala ni la Junta Monetaria. Es el mercado, porque está sujeto a oferta y demanda.
Ahora bien, en nuestro país lo que sí hay es una participación del Banco Central en el mercado cambiario a fin de moderar las fluctuaciones bruscas. Es decir, que el Banco Central con la política cambiaria garantiza que el tipo de cambio esté hoy en 7.70 y mañana esté por ahí cerca. No que hoy esté 7.70, mañana 10, pasado a 11 y traspasado a 8. Que no haya volatilidad, sino que lo que busca el Banco Central con su política cambiaria es moderar las fluctuaciones bruscas. Entonces hay una participación en el mercado cambiario. La literatura económica a eso le llama una fluctuación sucia, porque es un sistema de tipo de cambio libre, flexible, pero hay una participación y se piensa o se interpreta como una manipulación por parte de la autoridad monetaria para que el tipo de cambio esté dentro de esas bandas previamente establecidas. Aquí en la clase vamos a ver cómo se fijan esas bandas. Siguiente falacia. En Guatemala hasta nuestros nietos ya están endeudados. Vox Populi, eso lo dicen las abuelitas, lo dice todo el mundo en la calle cuando se habla de la situación de nuestro país respecto de la deuda. Por ejemplo, las noticias, tengo entendido, ayer falleció un expresidente. Este señor gobernó Guatemala del año 2008 al año 2012. Y pienso que no vamos a juzgar tal vez a la persona, pero sí las políticas económicas que se dieron dentro de su gobierno. Y en el gobierno de este señor que falleció ayer, cuando fue presidente, la deuda aumentó bastante. En ese tiempo, pues hubieron transferencias condicionadas, hubo una expansión monetaria, en fin, y también corrupción. Entonces, eso pues provocó que aumentara la deuda de nuestro país de una forma considerable. ¿Hasta cuándo creen ustedes que está el país endeudado? O sea, si no se endeudaran ni un centavo más, ¿cuándo terminaría de pagar el total de la deuda? Y vamos a 30 ver. años, creo. 30 años creo que son. 30 años creo que son. 30 años. Sí, creo que son 30, ¿no? Yo que no calculo que lleguen a 50, pero creo que son 30. Fíjate que vi unos reportes hasta el año 2042, 44, o sea, dentro de 20 años. 20 Aquí, años. 20 años, sí. 20 años es lo que está en la deuda de largo plazo de nuestro país, los bonos y otros instrumentos de deuda que han emitido los gobiernos, más o menos el vencimiento es 2042, 2044. Entonces, Licenciado, perdón que interrumpa, yo creo que dicen esa falacia de que los nietos ya están endeudados porque como la deuda del país se amortiza con los impuestos, entonces creo que de ahí viene eso que dicen que hasta los nietos están endeudados, porque imagínense que hasta si no se endeudara más, hasta el 2042, como usted lo dice, imagínense hasta qué fecha se pagaría. Entonces, de los impuestos de las futuras generaciones están comprometidos, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene eso. Escuchaba. Sí, fíjense que también el problema está de que es una práctica recurrente. Es decir, de que cada año hay más deuda, y como dice el dicho popular, se desviste un santo para vestir otro. Porque el país paga la deuda porque no ha caído en problemas de impagos, no estamos en default, se está pagando lo que se debe, pero también se contrata deuda. Entonces es una espiral, eso es la de nunca acabar. Cada gobierno se inventa los nombres, lo que se le ocurre, pero al final acude a la deuda para financiar parte del presupuesto. Entonces, como es la de nunca acabar, por lo tanto, nosotros podríamos pensar que nuestros nietos ya están endeudados. Si vemos los números fríos al día de hoy, una generación dentro de 20 años estará endeudada. Pero si nosotros vemos esa espiral de que cada gobierno, cada año están emitiendo bonos, están emitiendo deuda, entonces sí vamos a caer a eso, nuestros nietos y bisnietos van a estar endeudados porque van a ser endeudados porque es una práctica recurrente cada periodo, cada año se está emitiendo deuda y deuda. Lo que pasa también, pienso yo, Wagner, haciendo un comentario, es que por lo regular el ciudadano guatemalteco no tiene conocimiento de cómo funciona el gobierno, o sea, realmente están bien desconcientizados. Y los proyectos de políticas educativas que son generados por lo regular obedecen a intereses
en alguna parte alimentan nuestro juzgamiento del pueblo, ¿va? Entonces, uno, por ejemplo, yo tal vez puedo saber algo de economía porque, ni modo, gracias a Dios estoy aquí estudiando, pero tal vez si me voy a otras facultades, tal vez medicina o algo así, tal vez voy a hacer como las abuelitas. Entonces yo creo que si la gente tuviera más educación, tuviera esta información que tienes tú, por ejemplo, de saber hasta dónde, y se publica, por ejemplo, en Prensa Libre, por ejemplo, que ya es el único medio que dejaron, porque ya quitaron la hora, ya quitaron el periódico, entonces... Siglo XXI, hace años. Siglo XXI, vaya, entonces, si se diera información más veraz, yo creo que tendríamos ciudadanos mejor informados y se podría tomar mejores decisiones. Bueno, yo lo pienso desde el punto de vista epistemológico, pero habrá quienes tal vez van a decir que eso no es así, ¿no? Claro. Fíjense que el problema de la educación, yo siempre lo he dicho, empieza con la nutrición. No podemos hablar no podemos hablar de combatir la falta de educación o el analfabetismo si no estamos combatiendo la desnutrición. Pero es un tema muy largo y muy complejo y sería para otro curso. Hoy solo me adelanto con decir de que ¿qué sería sobre lo que ya dijo el compañero? Es de que en nuestro país hay falta de interés, primero que todo, para conocer esta información del manejo de las finanzas públicas. La otra situación es de que la gente muchas veces no entiende, no sabe, no le interesa la situación de las finanzas públicas. Y lo último es de que en nuestro país la desnutrición es alta y la ignorancia también. Y todo tiene que ver con todo. El valor agregado es algo adicional a los productos que se compran. Es otra falacia. A ver, ayúdenme. ¿Qué es el valor agregado? ¿Ustedes ahorita están llevando cuentas nacionales o la ganaron? Contabilidad social. Yo la llevo. Yo llevo ese curso. ¿Los demás compañeros, cuentas nacionales ya lo aprobaron o están llevando ahorita? Jóvenes, ¿están ahí? ¿No me escuchan? Ahorita la estoy llevando yo también. Ok. Sí, porque aquí a veces uno pregunta y estoy como que estuviera aquí en una reunión espírita, ahí invocando, jugando Ouija. Ok. Estaba jugando Ouija, aquí dice mucha puta, ¿quién eres tú? ¿Cómo te amas en la tierra? Sí, Ahí ¿no? nadie contesta. ¿Qué manda? Álvaro Colón. Álvaro Colón. Algo así. Ese no me va a poder, ese tal vez ni me va a poder, no le voy a entender si me habla de todos modos. Bueno, miren pues, valor agregado es la remuneración a los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Entonces recordemos de aquel curso de recursos económicos de Centroamérica, decían, los factores de la producción son tierra, capital, trabajo, capacidad empresarial. Hay algunos teóricos que dicen que no, que sí, que la capacidad empresarial, no lo pongamos pues, tierra, capital y trabajo son los factores de la producción. Los factores de la producción tienen una remuneración, un pago. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pago a los factores de la producción? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el pago a la renta? Perdón, a la renta, perdón, a la tierra de renta, ¿verdad? Ustedes me ponen bravo que me confundo. A la tierra el pago, al factor tierra el pago es renta. Salario, renta. Intereses. Ajá. Bien, esa es la remuneración a los factores de la producción. El En la salario. capacidad empresarial, las utilidades. Así es, muy bien. Bueno, de una forma genérica, la remuneración, esos cuatro, salario, intereses, renta y utilidades, se llama valor agregado. Y el PIB es la sumatoria de valores agregados. Si vemos desde el punto de vista, en el sentido estricto económico, valor agregado es la remuneración a los factores de la producción. Y ahí está el impuesto que pagamos todos. IVA, impuesto al valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Remuneración a los factores de la producción.
Entonces usted va al supermercado y compra una pasta y le dice ahí la chica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las colocadoras? Le dice, miren, la compra de esa pasta se lleva un jabón de valor agregado. Es un valor agregado el jabón. ¿Será eso un valor agregado el jabón? Usted compra, no sé, una espuma de afeitar para los caballeros y le dan una rasuradora. ¿Será, en el sentido económico estricto, será eso un valor agregado, la rasuradora, ese jabón que le dieron con la pasta de dientes? Yo creo que es como una promoción, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista como categoría No, económica será. desde el punto de vista económico, no. No. A eso es a lo que quiero llegar y por eso decimos que es una falacia. Porque el valor agregado es algo adicional a los productos que se compran. No. Valor agregado es la remuneración a los factores de la producción. Lo otro puede ser una oferta, una promoción, lo que ustedes quieran, pero no es valor agregado. Y así no lo pintan. Es un valor agregado, es un plus, le dicen a uno a veces. Y los mercadólogos, pues en su afán de dar a conocer los productos, de promocionarlos, pues se van inventando o van adaptando nombres que sean de fácil uso para el consumidor y de esa forma eh, incidir en su conducta. El otro, el oro que había en las arcas nacionales ya se lo gastaron. Pues sí había un poco de oro, según lo que yo leí, pero no se lo gastaba. En otros países. Yo Supongo que quisiera saber si el Estado tiene oro, ¿cómo lo averiguo? ¿Dónde voy? ¿Dónde busco? En el Banco de Guatemala. Muy bien, ¿quién dijo eso? Pero Mirna Verónica. Así es, Lick. Muy bien, en el Banco Guatemala. Entonces miramos nosotros el reporte del balance general del Banco Guatemala, o sea, en los periódicos. Y ahí está lo que son las reservas monetarias internacionales, está en el balance. El oro es parte de las reservas monetarias internacionales. Ya hablé algo de eso la semana pasada acerca de la CRMI o activos de reserva, como le quieren llamar ustedes. Y las reservas monetarias internacionales están constituidas por oro, divisas o los depósitos, todo en moneda extranjera. Entonces, el oro que había en nuestro país en los años 70, 80, lo que hizo el Banco Central es tomar ese oro y depositarlo en cajas de seguridad en bancos de Estados Unidos. Y aquí en el Banco de Guatemala hay poco. Hay algunos lingotes, es poco. Más que todo está guardado en cajas de seguridad en bancos de Estados Unidos. Y el oro, pues tiene un precio de referencia, la onza de oro Troy. Ustedes se meten a internet y miran cuánto es el precio de referencia de la onza. Entonces el Banco Central tiene el equivalente a tantas onzas de oro. Entonces, eso vale tanto. Si el precio de referencia aumenta, pues van a disminuir las reservas en lo que se les refiere al oro. Y viceversa, si el precio de referencia aumenta, entonces también aumenta las reservas en oro en nuestro país. Pero en Guatemala sí dispone el Banco Central de oro y no está precisamente aquí. Pero no quiere decir que ya se lo gastaron, que no existe, sino que sí se dispone. El señor oro. Cabal. Recordemos de que el oro es un activo de refugio. En épocas de crisis, muchas personas, muchas instituciones acuden al oro para pasar una crisis. Y el oro en el largo plazo mantiene su precio. Por lo tanto, ahorita con la crisis de la pandemia que se dio en el año 2020, 2021, se vio que aumentó el precio del oro. ¿Por qué? Porque muchas instituciones financieras en todo el mundo empezaron a demandar oro como un activo de refugio. Incluso muchas personas en otros países también aumentaban su demanda de oro, porque decían, bueno, el oro que voy a tener yo guardado, pues puede subir de precio en el largo plazo. Entonces, es un activo de refugio. Preguntas con lo que mencioné el día de hoy, jóvenes. Disculpen, ya son casi las 7. ¿Dudas con lo que mencioné el día de hoy?
Todo claro, gracias. Ok. Estuvo claro. Fíjense que les quiero comentar un pequeño problema que yo tengo. Resulta que en la oficina donde trabajo, miren, uno de catedrático se enfrenta a la envidia siempre, a la gente fea, que no le gusta que uno dé clases. Empiezan ahí a murmurar, sí, que ese pisado va a ganar más, que aquí otros bien jodidos trabajando, que no sé qué. Empiezan, en todos lados pasa eso. La gente envidiosa existe en todos lados, créanme. Y entonces a veces el hecho de que uno dé clases en la universidad genera un poco de incomodidad, de irritación en algunas personas. Entonces a mí me dijeron, mire, mejor váyase a su casa a dar clases, pero no se quede aquí. Yo trabajo en la zona 1, vivo en la zona 12. Salir de la zona 1, ustedes ya saben cómo es el tráfico. Y quisiera ubicarme en algún lugar donde pues haya parqueo y donde yo pueda sentarme a dar la clase. Por supuesto que si es un café, pues tendría yo que consumir cena inclusive, o café, o consumir algo. Yo lo que busco es un lugar, si ustedes saben, un lugar donde yo pueda irme a dar la clase, así como estamos ahorita platicando, y pues que tenga un parqueo cerca, ¿verdad? Yo ando en carro y la computadora que ando jalando, entonces necesito pues que el lugar tenga parqueo accesible y naturalmente pues, tendría que pagar un consumo, ¿verdad? Una cena, un café, una hamburguesa, qué sé yo. Pero sí necesito un lugar donde pueda salir después de las 8. La clase termina a las 8 y fracción, que tenga parqueo accesible y también que sea un lugar, pensemos, apropiado. No va a estar aquel ruido fuerte, estridente, que voy a estar yo aquí gritando y tampoco me van a escuchar. Pues miren, les dejo ahí la inquietud que sea un lugar en la zona 1. Si saben de algún lugar en el que yo podría acudir para conectarme a la clase, enhorabuena, les encargo que me hagan sus sugerencias. Y pues miren, desconozco cómo voy a tener la situación de la universidad. Entiendo de que ayer a las 8 de la mañana, según lo que se publicó en los periódicos, en prensa libre, entregaron la sede del CUM, quienes la tenían tomada. Pensaría yo de que van por el mismo camino el campus central. Lo que nos dijeron a nosotros, pero las cosas también pueden cambiar, es de que si abren la universidad, este primer semestre va a ser virtual, aunque abran la universidad. De repente abren la universidad, de repente cambian de opinión y regresemos a clases tal día a la universidad, es una probabilidad. Entonces ya todos regresaríamos, pero lo contrario, este semestre hasta el momento va a ser virtual. Entonces, pues si saben de algún lugar, entonces pues ahí me cuentan. Había pensado, dije, en la zona 1 hay bastantes hotelitos, pero esos hotelitos son así para otras cosas, ¿va? Entonces voy a estar dando la clase yo y a la par se oye Richie, se oye, entonces Te lo van a robar. la pena. Ah, Te lo van a robar ahí. cabal, entonces, ¿Lo pueden antojar, Lick? ¿En cabal, dónde, Lick? ¿Dónde es? pues ahí me han contado. Entonces, pues no sé, busco un lugar hoy, la verdad que me costó llegar a mi casa, vivo en la zona 12 y sí me costó bastante la avenida. Como que están echando tortillas, se va a escuchar. Algo así. Hay un grupo ahí, llama la canción del Chiplac, la dicen también, hay un grupo ahí en Occidente. Bueno, los veo el día jueves, esta semana sí tenemos clase el viernes, primeramente los 2 años juntos y les agradezco su atención, nos vemos el jueves, primeramente Dios. Feliz noche a todos. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Luis.